Y vamos a leer desde el capítulo 11, desde el versículo 1. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Hasta ahí. Esta historia es una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento y del libro de Juan. Pero hay unos puntos que yo quiero resaltar y que quiero compartir el día de hoy. Y que muchas veces nos podemos identificar con la persona de Lázaro o con la persona de María o de Marta. Generalmente historia solamente se ve desde la perspectiva de Lázaro. Alguien que muere, que recibe un milagro, que recibe la resucitación y todo sale bien. Pero hoy quiero enfocarme un poco más en la perspectiva del papel y del rol que está pasando con María y con Marta. Porque vemos el milagro y gloria a Dios. Vemos las cosas buenas y gloria a Dios, pero cuando vemos la otra parte, no siempre le prestamos la atención debida. No siempre damos gloria a Dios. Y quiero que veamos esta parte porque muchas veces es ignorada. Este pasaje mayormente es utilizado para demostrar cómo Jesús tiene poder y tiene dominio para hacer milagros y para traer de la muerte y resucitar a aquellos que se fueron, pero Él los regresa a la vida. Y tenemos muy claro que Jesús es el dador de la vida. Jesús es el creador de todas las cosas. Dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por el poder de la palabra, Dios creó todas las cosas. Todas las cosas que existen en el universo se sustentan por la persona de Jesús, porque Él es la fuente de vida de todo lo que existe. Jesús siendo el verbo, Jesús siendo la palabra, por eso Dios dijo: hágase la luz, con el poder de su palabra. Cuando Dios habló, Jesús estaba siendo impartido sobre la creación del universo y la humanidad. No nos queda duda de que Jesús tiene el poder de dar vida y de vencer la muerte, porque ya lo hizo. Eso lo sabemos con certeza, sabemos el dato con certeza,
pero no siempre reconocemos esto con fe. Hay cosas en la palabra que conocemos por datos, por conocimiento, pero no por fe. Porque conocer a Dios en papel y conocer a Dios por la fe marca la diferencia en el resultado que tiene en mí la clase de conocimiento que yo tuve para con Dios. Todos sabemos aquí que podemos preguntar en la calle si creen en Dios. Muchos van a creer en Dios. No quiere decir que todos conocen a Dios. Porque sería lo mismo que preguntáramos, ¿sabes quién es el presidente de la República? O, sí lo conozco, sí sé quién es. No, no lo conoces. En realidad no sabes y no sé quién es. Tiene una imagen, tiene una representación, pero no sabemos quién es. Y muchas veces así nos pasa con Dios. Conocemos en papel lo que Él hace, lo que Él puede hacer, lo que hay en Él, pero no nos adentramos una experiencia de encuentro para sacar de Él lo que hay para nosotros. La Biblia dice en Colosenses 3 que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Si no la has encontrado en la persona de Jesús, entonces tú y yo no tenemos vida. Trabajamos por crear una diferente a la que ya Dios tiene preparada para ti, escondida en Él. ¿Sí siguen aquí? Qué bueno. Va a haber 3 puntos que te voy a mencionar de esta historia. El último voy a terminar con otro pasaje. Pero entendemos este pasaje con el acontecimiento de la muerte de Lázaro. Y entonces, entendiendo el contexto de quiénes eran estas personas, Lázaro, María y Marta eran personas muy allegadas a Jesús. Eran personas muy cercanas a Jesús. La expresión de María al enviar al mensajero para decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo, la expresión del versículo 3 dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas. Todos sabemos que para poder utilizar la palabra amor, amar, te amo, tiene que haber algo profundo. Tiene que haber conexión. Tiene que haber. Y estamos hablando de una persona que no era cualquier persona. Dice, el que amas está enfermo. Todos esperarían, por lo menos en la casa de Marta y de María, y aún el mismo Lázaro, esperarían que en cuanto Jesús escucha que el que ama y sus amigos está enfermo y está en peligro de muerte, Jesús va a abandonar todo y va a responder. Pero Jesús nos enseña que Él no siempre responde en inmediato aún a los que le creen a Él. Y el dilema y la pregunta es, ¿qué vas a hacer y qué voy a hacer cuando Dios no te responde? ¿Qué vas a hacer cuando las cosas están empeorando en tu vida y Dios no mueve ni un dedo? ¿Cómo vas a responder al hecho de que mandas llamar a Jesús, que tiene el poder para sanarlo, pero Jesús dice, todavía no puedo ir, me faltan 2 días? Vemos esta historia y estamos hablando de que Lázaro ya estaba a punto de morir, estaba en su lecho de muerte. Y lo que más podemos pensar es decir, Jesús tiene que ir a salvar a su amigo. Jesús tiene que ir a sanar al necesitado. ¿Cuánto más si es alguien que le conoce, alguien que le ama, alguien que le abrió su casa, alguien que lo recibió, alguien que lo atendió, alguien que le sirvió un plato que comer, alguien que le dio un lugar de posada, de descanso, alguien con quien compartió tiempo? Lo más común es decir, Dios tiene que venir a atender las cosas.
¿Y qué haces cuando Dios no va a atender nada de tus cosas? ¿Qué haces cuando llamas a Dios y Dios no se mueve ni un milímetro de su trono? ¿Qué haces cuando esperas que como hijo te atienda y no pasa nada? Porque por naturaleza somos buenos para responder ante un sí y ante cosas positivas, pero somos malos para responder ante un no y ante una negación. Mire, muchas veces, y esto me lo enseñó el pastor, hay personas que de repente nos hablan y esto y dicen, no hagas nada ahorita, espérate. Que no siempre tenemos que atender en inmediato. Porque si inmediatamente siempre recoges a tu niño cuando cae, nunca va a aprender a ya no caer. Es importante que entendamos que hay un proceso que siempre Dios va a trabajar, cual sea la circunstancia que estemos atravesando. Por naturaleza somos malos para entrar y permanecer en procesos de la vida, que muchas veces Dios nos mete para entender que hay algo que debe de cambiar en nosotros. María y Marta dijo, no, pues Jesús nos conoce, somos sus amigos. Si sanó a otros desconocidos, ¿cómo no va a venir conmigo y con Lázaro que está aquí? ¿Cómo no lo va a hacer? El resultado final es de que Jesús no se movió. Jesús no llegó al lugar donde estaba Lázaro cuando estaba enfermo. Jesús esperó intencionalmente a que Lázaro se muriera. Muchas de las veces Dios intencionalmente va a dejar que se mueran cosas en tu vida. Y van a pasar dos cosas. O nos quejamos delante de Dios de por qué las dejó morir. O dispones tu corazón a preguntarle, Señor, ¿qué cosa vas a obrar a través de esto que se está muriendo? Porque no entendemos que muchas veces la sanidad es menor al milagro. Y la intención y la razón por la cual Dios quiere hacer milagros a veces en vez de sanidades es porque Él quiere que zafemos todas nuestras manos, toda nuestra vida de aquello que le estamos pidiendo para que solo Él obre. La Biblia dice que todos somos colaboradores de Dios y somos colaboradores del reino, pero a veces nos pasamos. Nosotros queremos sembrar la semilla, hacer que se arrepienta la persona, hacer que cambie, esperar resultados y nos enojamos cuando no hay resultados. Si usted supiera cuánta gente hay en las iglesias que van o no van por si hacen lo que les gusta o no les gusta. Imagínese Dios diciendo, pues ¿para qué te dejo entrar al cielo si tú no me agradas tampoco? Pero eso se lo dejo de tarea. ¿Por qué? Porque no entendemos que delante de Dios Él tiene la soberanía, Él tiene el poder, Él tiene la última palabra y últimamente nada lo conmueve a Él. Nada lo conmueve a Él. Ahora, esto es algo que ya he dicho, pero en esta historia encaja muy bien. Porque seguramente María y Marta no entendían por qué Jesús no llegaba al lugar donde Lázaro estaba muriendo. Y una de las cosas que siempre va a ocurrir es de que cuando estamos atravesando por episodios de dolor, de desesperación, de pérdidas, la razón queda inhabilitada. Nadie puede razonar con un justo juicio cuando hay dolor o desesperación o ansiedad en su corazón. Porque la emoción y la razón no caminan de la mano. La razón y la emoción no caminan de la mano. Por eso te emocionas y te juntas con alguien que crees hacer vida, pero no la pensaste porque estabas muy emocionado. Y unos años después, qué verdad. No sé si para bien o mal, pero
como no razonaste una decisión, porque hay quien sigue creyendo que amar es una emoción, un sentimiento. Por eso no aprenden a amar por decisión. Y cuando las cosas no salen mal, no sabes cómo contrarrestar una mala decisión que tomaste. Pero no tienen que decir amén, no se preocupe. Porque la lógica y la razón no funcionan cuando la emoción gobierna y toma el volante de nuestras vidas. Me tocó Dios y me emocioné, pero no puedo decidir seguir a Jesús ahí, la tengo que pensar bien. Porque muchos dicen, sí, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguir sintiendo eso. Pero cuando ya se tiene que tomar una decisión, donde ya no hay emoción, donde ya no hay nada, muchas veces tengo que decidir seguir a Jesús cuando no tengo ganas de nada. Muchas veces tengo que decidir seguir creyendo a la palabra cuando yo ya no tengo nada que pensar. Porque todos atravesamos por momentos bajos y por momentos altos. Nadie de aquí está exento de pasar por cosas que nos van a tumbar, que nos van a llevar hacia abajo. Todos. Marta y María estaban en esto. Y algo importante de esta historia es que al final de cuentas Jesús se acerca a la tumba y llama a Lázaro. Pero antes de llegar a ese proceso, llegó un punto donde Marta y María muy seguramente dijeron, ya Jesús no va a llegar. Ya Jesús no va a hacer nada. Ya Jesús no vino. Ya Jesús no nos hizo caso, nos ignoró. Ya mejor descuidemos a Lázaro, ya dejemos que Dios se lo lleve, ya dejemos mejor que se muera para que ya no esté sufriendo. Ya de todos modos Dios ya no va a hacer nada. Enterrémoslo ya. Muchas de las veces la falta de fe provoca que enterremos cosas que Dios está a punto de hacer un milagro en ellas. A lo mejor Marta y María dijeron, ¿cómo es posible que Jesús no estaba haciendo nada? El mensajero dice que fue y le dijo que Lázaro estaba enfermo, pero no estaba sanando enfermos, no estaba levantando paralíticos, no estaba haciendo milagros, no estaba haciendo nada. ¿Por qué no vendría Jesús? El hecho de que Lázaro muriera tenía que ver con la obra total de Jesús, no solo en la vida de Lázaro, en la fe de Marta y de María. Porque hay áreas de tu vida y hay áreas de mi vida que seguramente ya enterramos hace tiempo porque no esperamos en Dios que hiciera la obra. Quieres restaurar la relación con alguien y reparar cosas del pasado, pero Dios no te ha ayudado todavía. No la vas a hacer, no la voy a hacer. Quiero caminar libre de todo aquello que me ha dañado, pero no he tenido un encuentro con Dios, no la voy a hacer. Y cuando decidimos creer de alguna manera, pero no vemos respuesta en Dios, nos rendimos. Nos rendimos. Hoy en día en las iglesias sabemos muchos que podemos estar rendidos. Nos hemos rendido nuestra fe. Hay veces que cosas nos golpean y nos venimos abajo. Pero no podemos ceder ante estas cosas, porque tenemos que permanecer con la fe en alto, esperando que Dios siempre haga algo en nuestras vidas. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tiene fe y tiene incredulidad a la vez. Ama, pero odia al mismo tiempo. Porque hay una inconstancia en sus caminos. La lógica nunca va a entrar en juego cuando hay dolor o cuando hay pérdidas. Nunca. Por eso muchas veces perdemos, porque sentimos pero no pensamos. Sentimos pero no pensamos.
Y si pensáramos mejor las cosas, no nos endrogáramos tanto con tantas cosas que sacamos aquí y allá, porque nos gusta y nos emocionó, pero no pensaste que no tenías un peso para pagarlo, solo una tarjeta de crédito. Lázaro se muere y al hablar de tumba, muchas de las veces nosotros vivimos desde un cementerio y no nos damos cuenta. Muchas de las veces vivimos cargando cruces que no son necesariamente la de Jesús, porque muchas de las cosas en nosotros han muerto desde hace tiempo porque no confiamos en Dios y no esperamos en Él. Y vivimos tumbas, vivimos una vida de tumbas emocionales, psicológicas, mentales, espirituales. Y aunque esperamos vida, no podemos recibirla en su totalidad. ¿Por qué? Porque no, estamos desarrollándonos en un ámbito de muerte. Varias cosas en nosotros han muerto probablemente en el transcurso de la vida, pero son lugares que hemos atravesado. ¿Cuáles tumbas? La tumba de hace 20 años cuando alguien te lastimó y te ofendió y todavía no lo perdonas. Vives en esa tumba. Y no vives solo, vives con esa persona que te lastimó. Y pretendes olvidarla, pero la tienes más cerca que nunca. Más cerca que tu mujer, más cerca que tu esposo, más cerca que tus hijos. Ahí está dentro de ti. Porque ese lugar murió junto con él y junto contigo. Y ahora sí que como en el Antiguo Testamento, Abraham y Sara enterrados en el mismo lugar. Y tú y la persona que te dañó enterrados en el mismo lugar. Ahí te quedaste. Hay gente que ya no creció desde su niñez porque su niñez se truncó, su adolescencia se paró. Y ese lugar árido y seco y oscuro se convierte en una tumba. Y desde ahí quieren hacer vida. Desde una tumba haces matrimonio, desde una tumba haces negocio, desde una tumba trabajas, desde un cementerio estás queriendo crear hijos o criar hijos. Porque no entendemos que hay un papel que todavía le queda a Dios hacer en nosotros. Una vez platicaba con alguien y me preguntaba, pero es que, ¿qué tengo que hacer si se supone que Dios me perdonó todas las cosas que hice en el pasado cuando acepté a Jesús? Le dije, sí, Dios la perdonó, pero su familia no. Hay creyentes de años que creen que porque Jesús ya entró a sus vidas, todos tienen que entender que ya no pasó nada. Sí pasó, por eso tienen hijos que los odian, que los detestan, que no quieren nada de ellos, que no pasan tiempo con ellos, que no quieren. ¿Por qué? Porque se queda atorada esa parte en la vida de la persona. De los que son papás aquí, ¿cuántos se han sentado alguna vez con su hijo y decirle, ¿sabes qué? Dime las cosas que más odias de mí? Con la intención de que te quedes callado y no digas nada. Porque mi papá lo hizo una vez y cuando iba en la segunda ya dijo, con esas dos tengo. Porque no es fácil que nos digan la verdad, más cuando se supone que estamos más arriba que quien nos está diciendo las cosas. Muchas veces nuestras ideas y nuestros pensamientos son mucho mejor que la realidad en la que vivimos. María y Marta pensaron y dijeron, no, es que Jesús en cuanto llegue ya no va a pasar nada, todo va a volver a la normalidad, porque su idea y su pensamiento era mejor que su realidad. Pero en la realidad Lázaro se iba muriendo cada vez más y más y más y más. Que a veces creemos en nuestro pensamiento y nuestra idea y decir, no, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios me va a usar, yo sé que Dios me va a mover. Pero cuando nos encerramos y estamos solos y volvemos a sentirnos con cierta soledad, miserabilidad o abandono,
Aunque en el día creíste que Dios te iba a usar y que Dios iba a hacer con algo, no sabemos qué hacer cuando vuelves a tu realidad, porque se te apagó tu fe. Se te apagó tu fe. A veces queremos olvidarnos de las cosas que sabemos que están mal, pero no siempre vamos a poder. Muchas veces vivimos bombardeados por las cosas malas que sabemos que están pasando, pero queremos omitirlas en lugar de enfrentarlas. La omisión nunca va a traer solución. Escuche bien, esto es una regla. La omisión nunca va a traer solución. Tenemos que nosotros actuar en función de las cosas que están pasando. No, pues hay que Dios se encargue de eso. No, encárgate tú. No podemos omitir y encargarle a Dios las cosas que no le corresponden. No podemos. Alguien en algún momento me dijo, es que yo le serví a Dios y yo pensé que mientras yo iba a estar predicando, Él iba a cuidar a mis hijos y a mis hijas. Y oh sorpresa, porque puedes ser un siervo de Dios, pero nunca dejas de ser papá por volverte siervo de Dios. Nunca dejas de ser mamá por servir a Dios. Ahora, olvídate del servicio a Dios, tus actividades. Nunca dejas de ser padre y madre por más que trabajes. Muchas de las veces se te olvida ser papá y mamá y te enfocas más en trabajar y suplir, no sabiendo que tus hijos no ocupan tanto tu dinero, tus regalos, como tu afecto y tu cariño y tu atención. Hablaba con alguien en la semana y me dice, es que me siento ahí, pero es que yo siento que no tengo nada que decir. Digo, pues claro, porque ya se acostumbró. Y su hijo también se acostumbró a verlo nomás sentado ahí, pues por supuesto que no le van a dar ganas que hablar. Pero si uno no entiende que ese lugar que ha caído, que ha muerto, uno no lo tiene, no lo trabaja para que se levante, eso va a quedar ahí. Le dije, en vez de llevarle unos tenis, ¿por qué no lo agarra a él y se lo lleva a la tienda y le dice, mijo, te voy a comprar unos tenis, vente, acompáñame, quiero que escojas? En vez de que llegues con el dinero o con la playera o con los tenis, llévatelo a dar la vuelta y después dile, ¿sabes qué? Vamos a la tienda, te voy a comprar algo. Porque no siempre se hacen las cosas desde el lugar donde nos corresponde. Como les dije en el mensaje, los sacudimientos. Estas cuarentenas fueron desastrosas para muchas familias. Familias que no eran familias, matrimonios que no eran matrimonios. Por eso necesitamos nosotros enfocarnos en la necesidad que hay y darle el lugar a Dios para que la atienda. Muchas de las veces le damos lugar más a personas que a Dios para meter mano en nuestra vida. Cuando tú le cuentas las cosas de tu vida a alguien más, ya le diste autorización para echar mano de lo que tu vida es. Aún sabiendo que esa persona no tiene la capacidad de meter mano en tu vida para solucionar algo en ti. Toda la cuadra sabe lo que pasa en tu casa, menos... Pero eso es para las que salen temprano a barrer, ¿eh? Muchas veces, así como nos pasa con Marta y María, nos pasa en la familia. Vemos cosas que no están bien y creemos que Dios puede sanarlo, pero no vemos un mover de Dios. Vemos que las cosas deterioran en vez de mejorar y seguimos esperando en Dios y nos quedamos esperando en Dios.
Muchos vivimos tumbas familiares. Pasamos por cosas tan feas que no te atreves a contarle a nadie. Y como no se las cuentas a nadie, no se las cuento a nadie, nos tienen contra la pared. Porque cuando vienen contra ti, como nadie sabe, solo tú estás para atorarle. Y te arrinconan a la pared y no sabes qué hacer. Muchas veces tenemos toda la intención de salir corriendo y largarnos de la casa, pero no podemos. Que sabemos que las cosas no están bien. Pero no tomar la responsabilidad de eso que nos pasa es seguir hundiéndonos en las cosas que nos están pasando. No podemos permitirnos hundirnos en eso. Y cuando las cosas no están bien en la familia es lo peor que nos puede pasar. Porque entendería que las cosas estén mal en el trabajo, en la escuela, en la calle. Como sea, no vives en el trabajo, no vives en la calle y no vives en las actividades, pero sí vives en tu casa y con tu familia. Y todavía está bien atorarle a los problemas y a las cosas que pasan fuera de la casa, pero ¿qué hacer con las cosas dentro de la casa? Por eso hay personas que trabajan 12, 14, 16 horas al día, no porque sean tan chambeadores, sino porque no quieren llegar a la casa. Porque prefieren agotarse más físicamente en un trabajo que seguir agobiándose emocionalmente con algo que saben que no pueden solucionar, con algo que saben que ya se les salió de las manos y que no tienen cero control y dominio sobre esa situación. Y peor, que te sigue pegando y pegando y pegando. Es muy incómodo cuando pasamos por cosas así. Mire, generalmente vivimos una vida donde tratamos de mostrar la mejor cara ante la gente, aunque estemos hechos pedazos por dentro. Aunque estemos devastados por dentro. Por eso puedo traer un buen traje, unos zapatos, aunque no tenga un peso en el banco. Puedo manejar un carro nuevo, aunque lo deba todo. Porque las cosas de afuera queremos usarlas para no enseñarle a alguien que estoy débil o que estoy dañado en alguna área de mi vida. Y mire, muchas veces cuando nos acercamos a alguien que nos toca un poquito en la llaga de donde dolemos o estamos careciendo, en vez de quedarnos para que nos ayuden, corremos para no vernos evidenciados, expuestos, vulnerables. ¿Cuántas veces de repente no tocan un tema que tú sabes que no conviene que opines y le das la vuelta? Porque no queremos ver o mostrar, que las cosas no están bien en nosotros. Todos aquí estamos necesitados de Dios. Y todos aquí estamos en algo que no podemos cargar por nuestra cuenta. Todos. No hay nadie. Yo le aseguro que no hay una sola persona que diga que no trae nada sobre sus hombros, que no carga nada en su mente o en su corazón, que sabe que está por encima de él o de ella. No hay nadie. Todos caminamos, aún la carrera de fe, la vida de fe la cargamos, la caminamos así, con dolor, con ansiedad, con frustración, con desesperación, con desánimo, porque es algo normal que nos pasa. Yo muchas veces me he subido aquí desanimado, sin ganas de haber venido a la iglesia. También muchas veces he predicado desde un momento donde no quiero saber nada de nadie. También he estado platicando y aconsejando a gente cuando yo soy el que necesito. Le decía a alguien estos días, ¿sabes qué es lo curioso de estar aquí? Dos cosas. De que siempre estás para dar y no siempre puede haber alguien que te diga tú cómo estás. Y dos,
que casi no hay nadie que te pueda ayudar. Tienes que ir por fuera a buscar quien te ayude, alguien que esté por encima de ti. En tiempos anteriores, de repente preguntaban, ¿por qué era que salía tanto? Ya sea a predicar o algún congreso, pero no lo entendían. Y alguien me dijo este año, oye, este año de plano no has podido salir. Le digo, sí. Y se nota que no he salido. Yo lo puedo ver en mí, porque me hace daño no salir. Porque lo que la gente puede entender como viaje o salidas, para mí es el momento de oxigenación, de depuración. Todos necesitamos un tiempo de soledad, de restauración, de reanimación. No se sienta mal, pero nadie de aquí puede reanimarme a mí. Tengo que salir a buscar quien imparta sobre mí. Porque yo también necesito como usted. Yo también paso momentos donde esas áreas de mí se convierten en tumbas. Se convierten en momentos de frialdad, de soledad. Y a pesar de que he entendido que el caminar del siervo de Dios va a ser solo, aún así, hay muchas veces que no es fácil atender la soledad. Por más preparado que estés. Porque todos necesitamos ser sanados, ser restaurados y ser levantados en los lugares donde estamos totalmente dañados. Todos aquí. Alguien me preguntó una vez, oye pastor, pero como con cierta así como que duda, incertidumbre y a usted nunca le pasa nada. Le dije, digo, solo he aprendido a nunca demostrar que me pasa. Que imagínate que me la pase llorando siempre, pues va a decir, no hombre, este pastor que me va a ayudar, si está bien tirado. Pero muchas veces podemos estar alabando a Dios, cantando, danzando, y pareciéramos que estamos bien y que nuestra vida está al 100, pero muchas veces estamos alabando a Dios desde un lugar de dolor, de tristeza, de aflicción. Muchas veces la razón por la que cantamos más fuerte no es porque estamos gozosos, sino porque estamos más heridos y necesitados y vacíos. Y todos pasamos por eso. Hay veces que cuando más canto es cuando más dolido estoy y más solo me siento. Cuando más vulnerable estoy. Cuando muchas veces he salido y le he dicho a mi esposa, le digo, si no te contesto, porque ya sabes que no estoy para ti. Yo sé que muy pocos pueden decir eso aquí, pero si no te contesto, ya sabes que no estoy para ti. No porque esté con alguien más aquí en la tierra, es porque estoy con alguien más allá en el cielo. Y entender que mi relación con Dios va aún por encima de mi relación con mi mujer, con mis papás, con la iglesia, con el llamado que Él me dio, es lo que solamente eso me va a mantener con vida en los lugares de muerte. Mire, no me acuerdo quién me comentaba, pero estaban hablando acerca de cómo han habido muchos pastores que se han quitado la vida. Y me lo decían sorprendidos. Yo ya no estoy tan sorprendido, porque lo que hace un pastor va por encima de muchas profesiones. Y el problema de por qué muchos siervos de Dios se deterioran, se desgastan, es porque nunca se atendieron. Así como cualquiera de nosotros, no nos atendemos. No vamos con alguien para decirle, ¿sabes qué? Ora por mí, ministrame, dame una palabra porque yo necesito ahora recibir. Muchas veces yo tengo que agarrar el teléfono y pasar tiempo con alguien fuera de aquí para decir, oye, esto y esto y esto y esto.
que son cosas que no puedo hablar con nadie de aquí. Porque se necesita, porque si no lo hago, tarde que temprano voy a llegar a una tumba cada vez más grande. Y lo que empezó con un pequeño hoyo que te hizo tropezar puede terminar en una tumba que te va a encerrar de por vida. Porque necesitamos entender que solo Dios va a atender esas cosas. Número uno, cuando Él lo determine. Y número dos, cuando tú por fin entiendas que todo lo va a hacer Él. En su tiempo, dice Eclesiastés, Él hizo todo hermoso en su tiempo, no en mi tiempo. Todo lo hace hermoso en su tiempo. Muchas veces, ¿por qué no hemos sido transformados y hemos caído al conformismo? Porque ese conformismo se convierte en un lugar de muerte. Todo lo que dejó de caminar, tarde que temprano se va a morir. Por eso decía, si tu relación con Dios es la misma que hace 5 o 10 años, tu relación ya se murió hace 5 o 10 años. Miren, no le ha tocado, y pongo un ejemplo porque no me estoy burlando de nadie, pero no le ha tocado personas que de repente los quiere saludar y darles un abrazo, y de repente el abrazo es, y ya. Porque nadie le enseñó a esa persona cómo hacerlo. Porque nunca vio un modelo de cómo hacer eso. Le decía a alguien en la semana, digo, el detalle es de que no te sientas culpable de ser un mal padre o como tú dices que eres. Siéntete responsable, pero no culpable, porque nadie te enseñó. Nadie te dijo cómo hacerle. Nunca viste un modelo. La razón por la que tuve que aprender a atender ciertas cosas de mi padre es porque él nunca tuvo un padre modelo. Por eso todas las cosas que ha hecho de bien se las agradezco con un plus de extra, porque él no vio nada de lo que significa ser padre o ser un buen padre. Y a lo mejor muchos de los que estamos aquí, o varios de los que están, no me incluyo porque no tengo hijos aún, pero muchos sufren porque no han sabido ser buenos padres y madres, porque nunca les enseñaron. O porque viste un mal ejemplo y ese mal ejemplo te cerró a no aprender un buen ejemplo. Y le decía a esta persona, inconscientemente estás replicando la conducta de tu papá. No de la misma manera, pero estás dándole lo mismo. Desatención, falta de tiempo. Porque estamos queriendo desarrollar un papel y un rol desde un lugar que está muerto, desde un lugar que está caído. Queremos amar con dolor. Queremos reír con tristeza. Queremos sentirnos libres con esclavitud. Pero es imposible, hermanos y hermanas. Es difícil. Es difícil. Por eso tenemos que venir a Jesús cada vez que podamos. Por eso yo les decía a los muchachos, estábamos el viernes compartiendo la palabra y les he dicho a muchos, por eso el decirles a todos, no dejes de venir a la iglesia, es porque por lo menos ese venir a la iglesia va a ser el hilo delgado que no te va a dejar caer otra vez en la miseria del pecado. Porque quiero que entiendas algo. Con esto voy terminando. La razón por la cual la vida se puede volver en miseria no es porque la persona es miserable, es porque el mundo y el pecado son miserables y solo pueden reproducir miserabilidad. Hay una frase que nunca se me va a olvidar desde que la primera vez que la vi. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Este mundo no te puede ofrecer libertad porque el mundo está bajo esclavitud. No puedes dar lo que no tienes.
La gente quiere ser libre en este mundo cuando el mismo mundo ya es esclavo. ¿Qué te va a dar el mundo? Esclavitud. ¿Quieres tener luz en medio de tus tinieblas cuando este mundo está influenciado y gobernado por tinieblas? No va a pasar. ¿Por qué acercarnos a Jesús y por qué venir a la iglesia y por qué? Es que yo no quiero cambiar de religión. No me interesa qué religión seas, ni me interesa cambiarte de religión, porque yo no tengo ninguna. Pero hay un Dios que está por encima de todas estas cosas en el mundo. Que si tú y yo no entendemos que solo Él puede traer libertad por fuera del mundo de esclavitud en el que vivimos, que solo Él puede traer luz por fuera del mundo de tinieblas en el que habitamos, que solo Él puede traer salud, sanidad en lugar de enfermedad que rodea este mundo, entonces no vamos a acercarnos a Jesús por las razones correctas. A las familias de los muchachos que siempre traen les digo, es que nada sucede por arte de magia ni nada, o sea, hay un periodo de transformación que todos atravesamos, seguiremos atravesando. 6 meses solo le van a sembrar una semillita de posibilidad de cambio, pero el cambio sucede después de los 6 meses, solo si se quedan agarrados de la mano de Dios. No hay una transformación total y única solo así, porque cualquiera que se despegue de la mano de Dios sabe que tarde que temprano puede caer. Yo les decía a ellos el viernes, todos los días tengo que encomendarme a Dios y pedirle que me perdone mis pecados y que me guarde, porque todos los días estoy en peligro de caer en caminos de sombra de muerte, porque todos los días estoy expuesto, porque todos luchamos con algo, pero tenemos que ser lo suficientemente valientes como para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, dolido, quebrado, quebrantado, vacío, insatisfecho, desesperado, ansioso, afligido, porque solamente reconociendo la condición en la que estamos es como vamos a recibir lo que necesitamos. Jesús dijo, yo no vine a los que están sanos. Y el problema de eso es de que muchos enfermos se pintan la cara de sanos sin saber que Jesús los ignora totalmente. Tú te ves sano y te dejo. Pero el ciego dijo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. No le dio vergüenza que Jesús y todos los demás escucharan a este ciego que estaba en medio de la calle clamando misericordia. Tú y yo debemos de reconocer que no importa la opinión de los que están a nuestro alrededor, tu sanidad, tu libertad, tu transformación solo depende de Dios y no de la opinión de los demás. No importa que se burlen de ti, no importa que te digan fanático, no importa que te digan lo que sea, como ellos no sienten ni cargan lo que tú cargas, tú debes de entrar a un lugar donde ellos no van a entrar, porque tú lo necesitas más que ellos. Necesitamos, hermanos, entender que muchas de las veces el lugar o el por qué no avanzamos en áreas de nuestras vidas es porque las cosas que creemos que Dios va a hacer no las hacemos cuando nos toca a nosotros hacer. Y las cosas que le tocan a Dios hacer no tenemos la fe suficiente para esperar que Él lo haga. Tenemos que esperar en Dios. Job me impresiona siempre.
tanta confianza y tanta esperanza que tuvo en Dios que dijo, aunque Él me matare. Fíjense la confianza de Job. Job esperó tanto en Dios a pesar de tanta miseria, tanto caos, tantas pérdidas, tanto dolor, que dijo, ¿qué más da? Aunque Dios mismo venga y me mate y me quite la vida, a Él lo voy a esperar, aun si viene a quitarme la vida. Porque eso es esperar a que Dios sea el único que haga las cosas. ¿Cuántas veces has corrido a querer hacerlo tú y te sale peor? El acomedido nunca queda bien, ¿eh? Y es que nos queremos acomedir con Dios, pero no quedamos bien. Porque lo mejor es simplemente rendirlo, soltarlo todo y decirle, Señor, esto ya es tuyo. Marta y María a la mala lo aprendieron. Decepcionadas y dijeron, pues ya para qué vienes, si hubieras venido hace unos días mi hermano no se hubiera muerto. Y muchas de las veces le decimos a Dios, si hubieras hecho esto no me hubiera pasado aquello. Pero Dios tenía que provocar que eso te pasara para trabajar algo, no en lo que pasó, sino en ti. ¿Por qué dejaste que esto sucediera? No por esa acción, es por tu persona. Porque si no te hubiera pasado eso, Él no te hubiera trabajado de la misma manera. Mira, hay gente que no lo saca de su razón y su verdad hasta que algo terrible le pasa y como que le baja 2 rayitas a su nivel. Que a veces nos tiene que pasar algo para bajarle 2 rayitas a lo malo que hay en nosotros. Porque si no es Dios el que hace algo en ti, la vida va a hacer algo en ti. Y ahí no vas a poder culpar a Dios de por qué la vida provocó algo que tú no le dejaste a Dios hacer primero.